Bueno, hermanos, vamos a continuar, por favor. Tomen asiento. ¿En qué me quedé? Estaba mencionando que Moisés a los 80 años inició su llamamiento, pero en ese ínter, de los 40 a los 80, fue pastor en Madián, apacentando el ganado de su suegro y conociendo el desierto. Cada encrucijada, vinculándose pues con el desierto, porque se le venía una misión tan grande, un compromiso que ni él mismo estaba enterado, ¿verdad? Y vamos a ver ahora sí en Deuteronomio 34, versículo 7, sin perder Éxodo 3, por favor. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Dice la Biblia así: y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Ya ve, ¿por qué decía que la vida de Moisés tiene 3 cuarentenas de años? Del 1 al 40, pues fue príncipe en Egipto. Del 40 al 80 se fue a Madián a vivir, a ser pastor. Y del 80 al 120 sirvió, como lo que todos vemos. Y yo encontré algo muy interesante. Cuando el Señor llama 2 veces, recuerdan que dice Moisés, Moisés, no fue el único. Encontré siete ocasiones en toda la Biblia que se refiere a llamados especiales de los hombres. Y para esto sí les voy a pedir su ayuda. Hermano Luis, ¿me puedes ayudar con Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10? Landín, a ver, Lucita, por favor. Lucas 22, 31. Y José, Hechos 9, 4. En ese orden, por favor. Y pongan todos mucha atención. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Bien fuerte, que todos te escuchen. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. ¿Sí notaron algo? ¿Cuántas veces le llamó? A Moisés, ¿cuántas veces lo mencionó? ¿Quién más sigue? Dice Lucas 22, versículo 31. dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Otra vez el Señor Jesucristo, el dueño de la creación y nuestro Dios, llama a Pedro y le dice: Simón, Simón. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. El diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor Jesús dice: y yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado. Esto significa que el Señor Jesús no le dice al diablo: no, ni te metas en este terreno, ni lo toques, porque lo mismo hizo con Job, ¿recuerdas? Es decir, tú como creyente, como cristiano, vas a ser muchas veces sometidos a prueba. Y el Señor Jesús está rogando para que tú no declines, para que tu fe no falte. Y hay uno más, por favor, José. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No quiero mencionar todos, pero estamos viendo el llamamiento de Pablo, el llamamiento de Samuel, el llamamiento de Pedro para que soporte una tentación. Por ahí también está Marta,
el Señor Jesús, Marta, las muchas ocupaciones, y también Abraham, ¿verdad? Es muy imperativo y muy relevante y muy impresionante y de mucho aprecio. Si Dios te está llamando, no rehuses. Toma una actitud como la de estos hombres, como la del joven Samuel, siendo un niño que pensó que el sacerdote le hablaba, y va y lo despierta y le dice: Señor, ¿qué necesitas? No, yo no te he llamado, ve y duérmete y acuéstate. Y otra vez, como las siguientes veces: Samuel, hasta que le dice: la próxima vez solo di, habla, tu siervo oye. La actitud de Moisés fue: heme aquí. La actitud de Abraham: heme aquí. La actitud de Pablo es: ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu actitud? Yo no sé si nos está cayendo el 20, pero a lo que yo te quiero llevar o encaminar es el llamamiento. Dios te llamó a hacer algo. Con o sin reconocimiento, eres llamado. Es decir, no necesitas un diaconado, no necesitas ser anciano o pastor para servir. Eres creyente, eres cristiano, eres salvo por gracia. Has recibido algunas responsabilidades, y yo quiero hablar de ciertas características de un llamamiento, cuando Dios llama. Y por lo menos yo quiero mencionar 3 que acontecieron con Moisés. Y la primera es que Moisés fue llamado a ser profeta. Efesios habla acerca de los dones, no lo abran, sobre los llamamientos y en los ministerios. Y yo quiero aclarar un poco este punto, porque ha causado mucha desorden en la actualidad. Hay iglesias que transgiversan o piensan que es que yo tengo el don de la profecía, va a suceder esto, va a pasar aquello y va a acontecer esto. No, hermanos, mire, yo lo que le quiero decir, este libro, como bien decía, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de Revelación o Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 21, está completo. Nadie puede añadir, nadie puede quitar, porque de lo contrario hay una maldición, y las plagas de las que habla la Biblia se le vendrán. Pero de algún modo sí existe este ministerio de profecía, aplicado correctamente. Según el diccionario bíblico, busqué la palabra profeta. Escucha bien y abre tus sentidos lo que significa. ¿Están poniendo atención? Es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Piensa en Moisés y vincúlalo con esto que dice el diccionario: aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. ¿Sí entiendes? Es aquel a quien Dios da autoridad y reviste de poder para ampararlo. Por eso Moisés escribió desde el Éxodo hasta el libro de Deuteronomio lo que conocemos como la Torá, como la ley. Y él era inspirado y está escribiendo sobre muchas leyes morales, sobre leyes de civiles. Todo, no se le fue nada. Desde impurezas en la mujer, en los hombres, desde robos, ya te sacó un ojo, saca el mismo ojo. Todo era muy específico. Y él está interpretando a Dios, y Dios está amparándolo. ¿Me entiende? No dejó que sus palabras cayeran a tierra.
Cuando el pueblo venía y demandaba, oye, fíjate, ya nos aburrió, pues que hay, no hay nada, ya estábamos mejor. Y él se pone a orar, Señor, ¿por qué nos sacaste? Y él empieza como a nevar en el desierto y se formaba una capa blanca y lo probaban. ¿Qué es esto? Sabe a carne. El maná. Tome nomás lo necesario para cada día. Pero siempre ha habido esas mujeres que son invitadas a las bodas y llevan topper, ¿verdad? Y echan de más. Se les pudre, se les descompone el alimento. Era lo que pasaba con los israelitas también. Había quienes, no, ¿qué tal si mañana no llega? Y se prevenían con doble porción. ¿Qué sucedía? Se pudría, se engusanaba. Vamos a ver en Deuteronomio 18:18, por favor. Del 16 al 18. ¿Alguien me ayuda, por favor? Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, ha hablado bien de lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandara. Ven, esta es una confirmación del llamamiento de Moisés. ¿Para qué lo puso según el versículo 18? A ver, léanlo otra vez. ¿Y cuál fue el ministerio que Dios lo llamó y cuál es la finalidad para cuál lo llamó? 18. El 18 dice, profeta les levantaré como tú, profeta, y hablarás. Y luego viene Jesucristo y se cumple esta parte de la palabra, ¿verdad? Entonces Moisés está conduciendo al pueblo, les está dando la ley y les está diciendo, no hay más que un solo Dios y a él se le sirve de esta manera. No esperen verlo físicamente porque nadie ha visto a Dios. Y cuando el mismo Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo eres? Déjame ver tu rostro. Dios le dice, no puedes ver mi rostro, pero verás mis lomos. Métete en la hendidura de la peña y cuando yo pase, verás solamente mi espalda. Porque si me ves, mueres en ese instante. La santidad de Dios es tan limpia, tan pura, y yo soy tan pecador que no soportaría tanta limpieza. Isaías en el capítulo 6 dice, vi en visión, ni siquiera lo vio físicamente, sino en visión. Dice, vi al gran rey sentado en su trono y las faldas llenaban el templo. La gloria de Dios llena toda la tierra. Y dice, y vi serafines, 6. Y cubrían, con 2 volaban, con 2 cubrían sus ojos, y con 2 más, ¿qué? Sus pies. Ni siquiera estos seres celestiales podían estar ante Dios, porque Dios los supera en limpieza. Y este profeta dice, ay de mí, que soy hombre muerto. Y ves cómo Dios lo justifica. Toma un carbón encendido y le quema sus labios y le dice, no morirás, has sido purificado. Por eso aquellos que resultan, es que vi a Dios, ni idea tienen de veras, no tienen idea. ¿Quiénes son ellos para revelarse? Para que Dios se les revele y lo vean físicamente. Digan, nadie. Apocalipsis 22 dice, vi al Señor sobre el gran trono blanco, y los muertos resucitaron, y la mar dio sus muertos, y todos fueron juzgados. Un gran trono blanco,
y el Cordero al lado de Dios. Entonces, este es el parte del ministerio. Si Dios te llamó a enseñar, como dijo Pablo, porque me es impuesta necesidad, y si no lo hago, ¿qué, Luis? Ay de mí. Ay de mí si no predico el evangelio. Tienes un llamamiento, puede ser cualquier otro, y ay de ti si no cumples tu ministerio para lo que fuiste llamado. Si fuiste llamado a enseñar, cumple tu ministerio. Y yo me anexo, o bueno, no en los anexos que regularmente conocen, ¿verdad? Me agrego diciendo lo mismo. Dios me dio algo, y si no lo uso y si no lo empleo, los recursos que Él me dio para su gloria y en beneficio de su iglesia, ¡ay de mí! ¿Me entiendes? ¡Ay de mí! Si Dios te dio cuestión monetaria y tienes buena solvencia, comparte, da. Si Dios te dio entendimiento y sabiduría, dalo, no lo dejes ahí. No lo dejes ahí, porque algún día el Señor te pedirá cuentas y dirá, mira, te di un talento. ¿Qué hiciste? Señor, sé que eres hombre recio. Entonces se me ocurrió irlo y esconderlo, y aquí lo tienes. Oh, siervo. Mal siervo. Porque pudiendo hacer lo que tenías que hacer, hasta ahí llegaste. No lo empleaste, no lo invertiste. ¿Y qué va a pasar cuando yo vea que Sergio recibe más coronas que yo? Bueno, él invirtió y él ganó, y si le dio un talento y le dice, Señor, gané 5, bien, buen siervo fiel, ten tus premios, tus coronas, tu honra y tu posición. Si Dios te dio un don, úsalo, empléalo, identifícalo, úsalo, cualquiera que sea. Si es el de misericordia, abraza a los hermanos, hazlos sentir bien, porque todos aquí, como bien dicen, estamos enfermos y cojos y tuertos y sangrantes. Sánanos, pon un poco de tu bálsamo y ayúdanos. Esto es parte del ministerio y del llamamiento. Hay otra característica, y es el sacerdocio. Y el sacerdocio significa oficiar en el templo o abogar por los suyos, según Números 12, 9 al 13. Hermana Luz, aquí sí la vuelvo a requerir, por favor. Números capítulo 12. Ya empieza el calor, ¿verdad? O nomás yo, o es el Espíritu Santo que nos está... Sí, ¿verdad? Ya me lo voy a sacar porque... Números capítulo 12, versículo 9 al 13, por favor. Amén. Dice, de la tribu de Efraín, o sea, hijo de... Es Números 12, 9, hermana, al 13. Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuesen, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Cuál es la labor de un sacerdote según el versículo 13? Él recibió un daño. Fíjese bien, Moisés recibió un daño de sus propios hermanos, de María y de Aarón.
Se enojaron y le dijeron por una causa que él volvió a casarse. Creo que enviudó, no lo dice con claridad la Biblia, pero volvió a tomar otra mujer y se casó. Y Dios lo permitió. Pero su hermana y sus hermanos de sangre se molestaron y se enojaron y empezaron a regañadientes. Y entonces Dios dio esta cosa y a la mujer la hizo leprosa como la nieve. Leprosa de un momento a otro. Y piden perdón. Moisés, perdónanos. ¿Cuál es la actitud de un sacerdote? Dice, oró a Jehová y dijo, límpiala en este momento, por favor. Uno más, es muy importante. Números, ahí mismo en el capítulo 16, 41 al 49. ¿Lo tienen? Dice así la Biblia. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, todo Israel, murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Y aconteció que, como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio. Y Jehová, note bien y ponga mucha atención. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego en el altar y sobre él el perfume, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo, y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré. Después se volvió Aarón a Moisés. ¿Ven? ¿Qué sucede? Empieza a renegar toda la congregación, todo el pueblo, a los cuales ya estaban libres de la esclavitud. Empiezan a decir, ¿quién los puso a ustedes por jueces? ¿Por qué tenemos que seguirlos? Denos cartas, denos algo que nos convenza. Entonces Dios se llenó de furia y dijo, apártate, porque los voy a quitar. Ya me hartaron, son necios, son duros de corazón. Y mire, un buen líder, un buen sacerdote, le dice al sacerdote Aarón, ve y prende el incienso y ponte, córrele. Y el otro va corriendo y prende fuego y empieza a subir ante Dios. Y la mortandad cesó, 14,700 almas muertas. Y el sacerdote se pone entre los vivos y los muertos con su incensario y diciendo, perdona la maldad, perdona el pecado. ¿Qué sucede? Decíamos el jueves, más bien yo lo dije, el hablar mal de un pastor, el murmurar de un pastor es muy delicado, es muy grave, no sé cómo decirlo. Cualquier pastor establecido y puesto por Dios, es muy grave simplemente ser y señalarlos sin argumentos y sin pruebas. Es muy grave y Dios no se queda con nada, y lo vemos. Dios mató a 14,000 nomás porque empezaron a murmurar. Fíjate que este líder, no es lo que esperábamos, tiene ganancia propia, fíjate que esto, y puras murmuraciones. Y llegó a oídos de Dios y dijo, apártate, ya no los tolero. Yo no sé
¿Qué puede pasar con aquellas personas o hermanos atrevidos que se levantan contra pastores? Dios tiene un amparo contra sus siervos. Y yo lo que quiero llegar es la actitud de un buen sacerdote de Dios. Es orar aún a sabiendas de estar recibiendo daño y perdonar. Moisés tenía toda la libertad, o tenía toda la actitud de dejarlo pasar y de decir, está bien, ¿qué necesidad tengo? Consúmelos. Pero ves, está abogando por sus hermanos y está abogando por toda la nación de Israel. Está pidiendo, Dios, perdónalos, trátalos con misericordia, perdónalos. Esta es la actitud y una característica del llamamiento. La primera es ser profeta de Dios y hablar lo que Dios dice y enseñar, instruir de acuerdo a tu don. La segunda es cumplir el ministerio de ser un buen sacerdote. No un sacerdote religioso, ¿verdad? Y andar con túnica y que te besen la mano y que todos te reverencien. No habla el sacerdocio real, es otra cosa, es la realidad. Son hombres con uñas enterradas y tierra en las uñas, viscos, tuertos, con lentes, como sea. Esto es el verdadero sacerdocio. Y hay una tercera característica de un llamamiento de Dios que nos convierte en un embajador. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque les pregunto, ¿seguros? Hasta las 6 nos vamos. Gracias por decir eso. Un embajador de Dios dictamina el juicio. ¿Recuerdan lo que hizo con Faraón? Vamos a verlo, por favor. Éxodo en el capítulo 5, versículo 1, cómo se presenta un embajador o un enviado de Dios. Y esto es para cuando estemos en la calle o en el centro predicando. Capítulo 5, versículo 1, ¿lo tienes? Dice así: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Deja, Dios nos dio una comisión. ¿Cuál es? Tú sabes que el diablo representa a Faraón. Los tenía esclavos. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su ley y los deje ir? Espérate, es cuestión de tiempo para que lo conozcas. Y Dios ha enjuiciado al mismo diablo, y eso me causa a mí mucha alegría, porque el diablo, dice la Biblia, porque el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, ni siquiera fue creado para el ser humano, para el hombre. Dios no lo hizo para ellos, pero están yendo a ese lugar. Entonces Él ya tiene un dictamen, Él ya tiene una sentencia, nada más es cuestión de tiempo. ¿Quién es superior? ¿Por qué andamos con los brujos, con los adivinos, con la esotería, con qué dice Cáncer, qué dice Leo, qué dice Capricornio? Es pura basura, ve al verdadero Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Yo digo que era cuestión de tiempo para que Dios se manifestara. ¿De veras quieres conocer a Jehová? Al gran yo soy, al que vive. Ándele. Primera cosa, ahí vienen enseguida las plagas. ¿Cuál es la primera? La sangre. Contamina todos los ríos, toda la agua posible bebible es sangre. ¿Te imaginas a qué apestaba? ¿Te imaginas? Incluso hasta Faraón tenía sus hechiceros en el palacio y dice, bueno, el río está contaminado, pero tengo mi agua ciel en mi refrigerador, ¿verdad? Sorpresa, Faraón va y abre su refri. ¿Qué crees? Pura sangre. ¿Te imaginas la sed que tenían?
y de ver cómo se coagula la sangre y cómo hiede. ¿Se puede beber? No es bebible. Primera plaga, y empieza a decir, bueno, ven, y los empieza a mandar llamar. Después las ranas, segunda plaga. ¿Te imaginas infestado de ranas aquí? Y que te estén brincando en la Biblia y que vayas a tu cama y ahí llenos de ranas y donde quiera que vayas llenos de ranas y escuchar el crack, 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 día y noche. Y ranas no, o sea, es una plaga. Y después piojos. Bueno, algunos todavía sufren de esta plaga, ¿verdad? Necesitamos revisarlos aquí muy exhaustivamente. Tal vez necesitan arrepentirse porque esta plaga los está afectando. Piojos. Piojos. Y puedes decir, bueno, un piojo no afecta mucho, pero qué pena. Porque a mí en la primaria hasta se me salían por las playeras blancas y se veía el corredero. Todos tuvimos piojos. No había de dónde sujetarse, ¿verdad? O sea, obviamente sería, pero todos, ¿por qué? No sé, pero se pegaban en las escuelas. Y mi papá o mi mamá se usaban los peines piojeros y un trapo blanco y ahí están. Y nos formaba a todos y yo contaminaba a mis hermanos y así sucesivamente. Y daba horror estar tan piojento. Y más las señoritas que traían unos copetotes y bien pintadas y bien hermosas pero bien piojentas. O sea, es la realidad. Era una... ¿Te imaginas Faraón? Siendo el grande y bien piojento. Claro, nomás tenía una trenza, era su atuendo de ellos, pero bien piojenta. ¿De qué sirve? Mejor estar como ciertos hermanos y no padecer, no tener ese conflicto, ¿verdad? Enseguida Dios envía las moscas. ¿Has estado alguna vez en un área de mucha mosca? ¿Alguien recuerda? Y no somos infestados, pero es incómodo. Y las moscas por alguna razón se aferran. Y de que te agarran, te agarran. Y la quitas y regresa, y la quitas y regresa al mismo sitio. O sea, yo he dicho, caray, me bañé en la mañana, juro que me bañé. ¿Qué pasó? Bueno, identifican, ¿verdad? Algo está mal en mí. Pues imagínate las moscas, pero no en una cantidad como las vemos aquí, sino que negríen como avispas, como donde quiera y quitándoselas. Y es incómodo. Y Dios aquí, hasta aquí, está siendo tolerable y está siendo buena onda, como dice. Porque lo peor viene enseguida. Después de las moscas viene la muerte del ganado. Y los egipcios empiezan a ver que sus ganados empiezan a morir. ¿Qué está pasando? Cosa increíble, ¿no? Con los hebreos. Los hebreos tienen sus yeguas y sus vacas bien algonzotas, bien fuertes, bien grandes. Pero los egipcios se les están muriendo, les está dando moquillo. ¿Qué está pasando? Y se les están extinguiendo y Dios dice, esta es una plaga. Y va Moisés y toca la puerta a Faraón y dice, vas a ser visitado. Todo esto es por Dios. Después vienen úlceras. ¿Alguien se ha llenado de úlceras? ¿Han visto a un enfermo en el seguro cuando está en una sola posición? Y lo terrible que eso causa. Laceraciones en la piel que sangran, o sea, pues todos llenos de úlceras. Y Faraón y todos los egipcios llenos. Y yo creo que hasta se parecían a mí en la cara. Todos rojos, llenos de úlceras. Y todos los hebreos bien nuevos, bien trabajadores en el puro lodo haciendo adobes, pero bien sanos. Otra
otra plaga. Y luego viene el granizo. ¿Te imaginas una lluvia tan intensa de granizo, tan enorme, que llegando al suelo se prendía? Y es lo que ocasiona el hielo en exceso, ¿no? El frío en exceso causa quemaduras. Si luego de refrescar, si te excedes, te quema. ¿Te imaginas ver todo Egipto prendiendo y fuego por allá, y fuego y fuego? Y él desesperado diciendo, oye, ven, está bien, los voy a dejar ir, pero ya quita esto. Y ahí está Moisés orando y diciendo, Dios, aleja esto. Y le da. Y otra vez, o sea, bien endurecido, bien necio. Langostas, los chapulines, ¿verdad? Otra vez similar, y tragan toda la hierba en Egipto. Y los ves en tus platos, los ves en tus tazas, los ves en tu cama, chapulines. Y ya come todo lo que sea posible. Multitud. Dios es grande. Amén. Gracias, Señor. Y luego empieza ya una cosa terrible. Vienen tinieblas. ¿Te imaginas todo Egipto? Porque Egipto me lo imagino que había... ¿Has visto Israel ahora? Cómo puso un muro y separó a los musulmanes. Y los musulmanes es un bulevar nada más. Pero de aquel lado está el templo y todos los lugares sagrados, que ellos también los tienen como limpios, pero no pueden llegar. Me imagino que así estaba Egipto, y los hebreos no podían pisar sus calles. Pero cosa curiosa, estaban envueltos en tinieblas. Y tinieblas, cuando la Biblia habla de tinieblas, no es una oscuridad común y corriente, porque a nosotros tenemos aún visión en la oscuridad. Nuestros ojos tienen una pupila que cierra y abre, que enfoca, ¿me entiendes? Esta es la sabiduría de Dios. Entonces en la oscuridad se expande y nos da cierta visión. Pero en las tinieblas intensas de las que habla Egipto, podías tener a alguien enfrente de tus narices y no poder verlo. 3 días completos, 48 horas. No había luz eléctrica, no existía la comisión. Pero sí sabían que los hebreos tenían luz, que el sol sí les llegaba a ellos. Es cosa interesante, ¿verdad? Y la más terrible de todas, y que quebró a Faraón, la muerte de sus primogénitos. Y Dios le dice a Moisés, ve y mata un cabrito sin defecto, sin mancha, cómelo aprisa, muy aprisa, con hierbas amargas, y la sangre no la tires, ponla en tu puerta, porque esta noche viene el ángel de la muerte. Y si no identifica a esa sangre que representa a Jesucristo, yo no tendré consideración y misericordia. Y yo no dudo, no quiero suponer que por ahí hubo algún hebreo incrédulo que dijo, no me interesa, y que no puso. Entonces se tuvo que atener, ¿verdad? Pero cosa curiosa, que el llanto y el dolor era en toda la región de los egipcios, incluyendo al hijo de Faraón, el primogénito. Todos, no había una casa en Egipto que no tuviera un muerto. ¡Wow! ¡Qué duro! Y qué interesante. Entonces, Dios nos llamó y nos dio ministerio, y ya mostré las características. 3 de ellas muy importantes, hermanos. Ejecutémoslas y hagámoslas y sirvámoslas, porque a eso somos enviados. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Padre.
participar, Dani? ¿Ibas a participar? En las plagas, hermanos, había cada ataque que Dios dio fue golpes precisos al hombre. Y yo creo que ese es otro tema también muy importante. Hay un hombre que sabe artes marciales. Él no se agarra peleando como un hombre común de nosotros en la calle a golpes y mujeres apellizcadas y jaladas de cabello, sino que alguien que sabe usar sus manos como armas, ataca lugares precisos y puede destruir al enemigo rápido. Y sabe, Dios en esas plagas atacó puntos vulnerables del hombre, mostrando la miseria del hombre, mostrando que el hombre no es nada delante de Dios y cómo lo debilitó. Pero hay un principio, cómo fue poco a poco. Y el principio era, hermanos, de que se venciera. Y recuerden que el faraón iba y le decía, ok, está bien, ya voy a soltarlo, pero no cumplía. Y hasta que Dios mostró la dureza del corazón y tuvo que ir con pues lo más difícil, lo más duro del hombre. Y yo creo, hermanos, que es como ir aguardando una fruta o algo, irla poco a poco amasando, y Dios estaba haciendo eso. Y con cada plaga tenía ciertas cosas muy específicas. Hace muchos años yo fui allá para Veracruz, cuando era joven, ya había camiones también, y cuando iba bajando por, no sé cómo le llaman, Mil Cumbres o Maltrata o algo así le llaman por aquel lado, es bajar de Puebla hacia Córdoba. Esas años no me acuerdo, tengo que no voy para allá, y nos tocó una neblina de bajada. De hecho hay hasta focos especiales en todo ese tramo de carretera y no se miraba lo que era nada, y yo sí sé lo que son tinieblas a ese grado, y se iba vuelta de rueda pero quedito, porque no sabía si el otro camión estaba adelante o otro vehículo, y no sabías si ibas hacia adentro o hacia afuera, entonces era difícil. Y cuando habló ahorita de las tinieblas, yo digo, yo sí sé lo que es esto. Cuando llega un punto donde tú dices, no veo ni a 1 metro en un vehículo, y te imaginas ese pueblo, hermanos. Entonces les atacó su cuerpo, les atacó el alimento, les atacó la bebida, les atacó todo Dios. O sea, Dios tuvo puntos muy específicos. Y sería un buen mensaje, ¿no? Eso como las piedras que agarró David para matar a Goliat. Cada piedra tiene un significado, cuántas piedras tomó y todo lo que hizo. Entonces sí hay cosas muy interesantes en esto. Pues gracias al hermano Miguel, al hermano Josué también por el mensaje que nos dio. De hecho, yo estoy preparando algo, y yo platicaba con el hermano Landín cuando llegamos en la mañana, acerca de más o menos lo que estaba preparando, y yo lo que estaba hablando es que ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? O sea, ¿cuál es la razón de que tú vienes a una iglesia? ¿Una rutina? ¿Una costumbre ya de tiempo atrás? ¿Que Dios nos hable y toque los corazones y estar en lucha continua? ¿O ya un estancamiento total, pausado? Ya creí, ya subí poquito, ya me estanqué y ya estoy aquí en este punto, y ya que crezcan lo que quieran, yo aquí me quedo. Y muchas veces llega a pasar esto y no nos damos cuenta cuando nos estancamos totalmente. Y yo creo, hermanos, que sí nos damos cuenta de lo que pasa en nuestras vidas. Y
algo que yo creo que la Biblia habla desde el principio hasta el fin, y la razón que estamos aquí sentados escuchando a cada hermano conforme a la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto para hablarnos a nosotros en esta mañana, es que Dios quiere tratar con su pueblo. Dios quiere hablarnos cada día, y Dios nos habla. Y yo estaba viendo ese punto, y de hecho en 1 Samuel capítulo 3, cuando está hablando desde el 1 como hasta el versículo, no sé, 6 o 7, está hablando, le habló 4 veces a Samuel, le manejó 4 veces, hasta la tercera, hasta la cuarta. Cuando Elí se dio cuenta, dijo: mira, es que te está hablando, pues es el jefe, pues está hablando Dios. Entonces ahora responde, y sabe, muchas veces Dios nos habla y pensamos en que nos está hablando el hombre. O sea, Elí, o sea, no estaba hablando, él estaba durmiendo. Pero pensaba este joven, y es otro punto, pero Samuel estaba pensando que el hombre le estaba hablando. Y el problema aquí, hermanos, muchas veces es que muchos de nosotros, el mensaje que hoy oímos de Josué y oímos de Miguel, pensamos que nos está hablando Miguel y nos está hablando Josué. Y nos está hablando Dios, hermano. La verdad es que Dios habla a su pueblo. Y muchas veces por eso Samuel no entendía lo que estaba pasando, y él decía: me está hablando él. Y sabe, hay un detalle ahí muy importante, y yo creo que tenemos que identificar cuando empieza a hablar ahí la carta de Samuel, capítulo 3, creo que es el segundo versículo. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? En el templo de Jehová. ¿Junto a qué estaba durmiendo? Junto al arca. Estaba lleno de poderío, o sea, ahí está algo poderoso, pero él no entendía que Dios en ese lugar le iba a hablar, y por eso pues sí me buscaba a él. Pero hermanos, Dios habló a Noé, habló a Caín. O sea, si vemos todo lo que Dios habló, siempre Dios se ha comunicado con el hombre, siempre. Y el día de hoy, al que no sabe qué está haciendo, comunicándose con quién, con el hombre. Dios nos sigue hablando. Y el problema aquí es entender esto. La respuesta que dieron varios y que el hermano Miguel dio, no hemos contestado exactamente eso. ¿Cuáles fueron las 3 respuestas de Pablo? Una de Pablo, ¿cuál fue? Pedro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Cada vez que voy a la iglesia me hablas, pero ¿qué quieres que haga, Señor? Y yo creo, hermanos, que esto es algo que debemos estar pensando. Yo estaba pensando en eso, y estaba muy interesante el tema que tocaron los hermanos por el lado de Josué, hablando acerca del amor de Dios, que el amor, lo que nos tiene aquí es el amor de Dios. Es algo tan sencillo, y lo que debe prevalecer es el amor de Dios. Y la identidad de un cristiano, o la identidad que debemos ver de un cristiano genuino, verdadero, entregado a Jesucristo, su vida es el amor de Dios. Todo concluye en el amor, y de hecho lo dice Corintios, ¿no? Cuando está hablando que somos como címbalos que suenan, pero si no hay amor, nada somos. Y yo creo, hermanos, que muchos se manifiesta, y ese texto que estaba hablando Josué es muy interesante, acerca del engaño que Satanás hace a muchos, y que muchas veces nuestra maldad está en nuestros corazones y está en nuestras vidas, dañando a otros, hablando a otros, y no alcanzamos a entender que esto es. Pero algo que me quedó claro es lo que predicó ahorita el hermano Miguel, es que Dios en su momento va a dar el pago. Lo va a dar. Si usted anda haciendo maldad, Dios va a dar el pago. Ni siquiera piense que Dios va a decir:
este hermano o esta hermana hizo esto, no va a pasar nada, no. Dios va a dar pago. Y yo creo, hermanos, es en la cual no queremos ya estar en ese punto, entonces mejor hay que contestar. A Dios, Señor, por algo me llamaste, por algo estoy aquí en esta iglesia, hay un propósito por el cual me trajiste. No nada más demostrar tu poder y tu gloria y salvarme y ver tu misericordia y tu perdón y tu amor, pero también, Señor, tú me trajiste con un propósito en esta iglesia, y yo quiero saber qué es mi propósito. Y esa es la razón, hermanos. Entonces, a Samuel era joven. Entonces no piense que la iglesia es para viejos o para pura gente que ya, pues es para ellos. Yo soy joven y ahorita a mí me interesa mi celular o mi vida. No, también a los jóvenes les llamó con un propósito. Y esto es, hermanos, lo que yo estaba entendiendo de Miguel, pero me salió algo interesante que yo había escuchado hace ya algunos años, cómo Dios fue pegando cada plaga en puntos estratégicos del hombre. Y cada punto estratégico tiene un fin. Y así es Dios, hermanos. Muchas veces Dios, vamos caminando en la vida sin rumbo y sin fin y pensando que somos cristianos, pero Dios de repente nos pega. ¡Oh! Y luego de repente, ¡ora mi hombro! Y así va ahí, Dios pegando en nuestras vidas. Pero ¿qué está haciendo Dios muchas veces? Mostrando su misericordia. No está mostrando su ira porque ya hubiéramos sido destruidos, pero está mostrando su amor y su misericordia, que Dios quiere que cada uno de nosotros entendemos el propósito por el cual fuimos nosotros alcanzados, llamados y puestos en una iglesia para hacer un trabajo en la cual Jesucristo vino y trabajó con gente y la dejó trabajar en este mundo. Y hasta el día de hoy, hermanos, el evangelio que ahora tenemos nosotros llegó gracias a que muchos entendieron por qué fueron llamados, el propósito. Y muchos de nosotros, de nuestros antepasados cristianos, dieron su vida para que tú y yo estemos escuchando hoy la palabra de Dios. Dieron su vida. Y ahora estamos aquí, hermanos. Entonces, chequemos cada uno de nosotros cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Pues gracias a los que se conectaron en las redes sociales, les agradecemos mucho. Deseamos a un día que nos visiten y son bienvenidos. Somos cristianos, salvos por gracia. Las obras no nos salvan. El que salva es Jesucristo, y ese sacrificio lo hizo en la cruz hace cerca de 2000 años, en promedio, y ese sacrificio fue una sola vez y eterno y para siempre, y ya no hay más sacrificios por el pecado. Ya Cristo pagó la deuda del mundo, y ya nada más el hombre debe quebrantar su corazón con la palabra de Dios, y Dios es el que va a hacer misericordia. Entonces les invitamos a que reflexionen todo esto que se predica aquí. Es para el bien del hombre, no es para el mal, sino es para que el hombre tenga paz con Dios, tenga la comunión con Dios y tenga un día la esperanza de la vida eterna. Entonces les agradecemos todo esto, y recuerden, somos una iglesia cristiana, salvos por la gracia de Jesucristo. Somos una iglesia no tradicionalista. Es que quiero aclararlo y quiero hablarlo nada más un punto. No somos iglesia de tradiciones, las costumbres. Cada vez que yo predico en la calle, yo me paro cuando hablo a personas o yo predico, yo les digo, no me importan las religiones, no me importan las sectas, no me importan las denominaciones, me tienen sin cuidado. Porque testigos de Jehová dicen, es que aquí está la verdad, aquí tenemos la verdad, y luego dice el católico, no, es que si no estás con los católicos, no. Y luego dice el musulmán, es que nosotros somos los verdaderos. Y luego dice el budista, no, es que aquí está. Dice el pentecostés, es que tienes que hablar lenguas, no tienes el espíritu. Y cada quien está pensando en que Dios lo tiene a su manera. Y no es nada de esto. Entonces yo debo decirles que Cristo Jesús solamente se puede entrar en su corazón y lo puede encontrar en la palabra de Dios.
solamente. En denominación nunca lo va a encontrar. Y nosotros no estamos ligados por una corriente pentecostal o una corriente totalmente bautista o de testigo o de luz del mundo, nada de esto. Jesucristo habita en aquel que recibe en su corazón, aquel que acepta su palabra y acepta sus promesas. Ahí es donde va a habitar Dios, ahí es donde va a ser. No va a habitar en una religión, de eso délo por descartado. Las religiones hoy en día estamos saturados de ellas, de dinero, tradiciones, costumbres que ya están implementando, y muchas iglesias hoy en día, cada vez que salvan a alguien o que llega gente, no quieren que pierdan la secuencia del mundo. Ay, es que es bien hermosa la Navidad, es que es el tiempo de amor, cualquier tipo de amor. Es que el 24 todos nos reunimos, reúnase el 15 de febrero, reúnase el 1 de diciembre o el 15 de septiembre o 30 de julio, el día que quiera. No tiene que ser la 24. Es que todos dicen, es que el 24 es un día de paz. Los demás ya no tienes paz. El día que muere la esposa, o un hijo, una hija, la mamá o el papá, es hasta que nos acordamos de llevarle flores. Los demás días no se acuerdan. El 10 de mayo es especial porque el 10 de mayo tenemos que celebrar. Y, hermanos, hay fiestas que son comunes, pero cuidado con relacionarlas con fiestas paganas. Fiestas religiosas es el problema. A mí no me interesa, yo he ido a fiestas comunes, yo puedo festejar el Día del Amor y la Amistad, no me importa. Yo puedo festejar el día 10 de mayo y si diario le llevo una flor a mi madre, pues yo lo festejo diario, no tengo que esperarme cada 10 de mayo. Entonces yo creo que debemos tener cuidado con no caer en esas costumbres y tradiciones. Y que el cristiano no festeje exclusivamente el 10 de mayo. No, tu mamá la tienes, festéjala diario. Porque Dios le dio vida. ¿Sí entiende? Y acuérdense, el Día del Padre no sean malos, porque el Día del Padre no lo olvidan. Todos festejan menos el Día del Padre. El 10 de mayo se llenan todos los restaurantes y todo, y el Día del Padre nada. Y pues ese día inviten, porque todo el tiempo... Oye, ¿vas a festejar el Día del Padre? Sí, pues dame pues. Pues. Era todo para allá. Pero está bien, hermanos, entonces, saludos. Y no somos tradicionalistas, no festejamos ningún evento religioso, y ahorita se los digo. Navidad, ¿cómo se llama? Reyes y todas esas cosas paganas, nada de esto festejamos. Ni siquiera las 3 caídas, porque no existen las 3 caídas. Entonces, yo creo que estamos en esto, estamos claros en lo que es la sana doctrina, lo que es la doctrina de la salvación. Venimos a hablar de la palabra de Dios para que la gente crea la palabra de Dios y creyendo tenga salvación y vida eterna. Entonces, ese es nuestro propósito, y que cada uno de nosotros seamos alimentados. Bendiciones, hasta luego, el próximo domingo.